buenos días a todos los que nos ven ahí desde su casa. Esperemos que todos estén bien y si alguno de ustedes está enfermo, por favor háganoslo saber para poder estar haciendo oración. Estamos aquí dedicando este tiempo para poder honrar a Dios y darle las gracias por las cosas que tenemos y también por las que estamos viendo que estamos perdiendo. ¿Qué te parece si te unes conmigo? Y vamos a tener un tiempo un poco diferente donde incluso hasta nos ven y estamos aquí sentados, ¿no? Más relajados, porque queremos dedicar estas canciones que nos hagan poder enfocar nuestra mente en el autor y consumador de la vida, que es Jesús, y en el príncipe de paz, ¿no? Entonces, ¿por qué no me acompañas y hacemos esta oración y después haces estas canciones con nosotros? Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque un propósito tienes para nosotros. Si hoy estamos abriendo nuestros ojos, si estamos escuchando, si estamos respirando. Te pido por cada persona que está escuchando esta transmisión, que ahí donde están puedan experimentar esa paz, que en medio de la tormenta o del problema que estén pasando, tu paz gobierne sus corazones. Padre, yo te pido por cada persona que está pasando aflicción, que tú puedas cambiar su perspectiva de la situación que están viviendo y les dé sabiduría para poder entender y para poder verte a ti en medio de todo esto. Dedicamos estas canciones a ti y que tú seas quien nos conecte el uno con el otro, que tú nos conectes como una comunidad que estamos decidiendo creer en este mensaje de Jesús, de esperanza, amor. Gracias. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tu promesa, suficiente me serás. Oh, en medio de este caos, cuando no puedo entender,
que tú has pagado por todos nuestros pecados, que tú has sufrido todas nuestras dolencias. Seguir creyendo que no somos esclavos de espíritus que sabemos que existen, sino que somos amantes y te pertenecemos a ti, Señor. Sabemos que nuestra vida es para ti y no queremos volver a lo que éramos antes. No puedo volver al pasado y controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente
mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Porque cerca de ti, Jesús, cerca de ti, es donde
confianza que tenemos. Gracias porque tú has incrementado con cada prueba nuestra fe. Gracias porque a veces deseamos tener más fe y te lo pedimos y tú nos mandas más pruebas y no las queremos, pero las necesitamos, Señor. Gracias porque nos estás escuchando. Gracias porque eres un instructor que nos ama, que nos está arropando, que nos lleva paso a paso y que cada prueba tú sabes qué es lo que necesitamos, Señor, para llevarnos a más. Confiamos que tu Espíritu Santo está guiándonos no solamente en este momento que estamos teniendo aquí en nuestra adoración a ti, sino en cada paso que damos, en cada día, en cada segundo, que nuestra alma se rinda. Y queremos decir de todo corazón: espero en ti, espero en ti, espero en ti. Oh, gracias, Señor. Habita aquí. Esperamos en ti. Dile: espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Satura de tu Espíritu, gloria Shekinah, hermosa.
Señor, te damos gracias por ese tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia, porque estás aquí con nosotros y nos permites, Señor, este privilegio de poder estar en comunidad, de poder estar tener comunión contigo, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, seguir en esta dimensión, en esta atmósfera de adoración, de agradecimiento, de paz, y que podamos, Señor, estar listos para recibir tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Sé en medio de nosotros, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén ahí ya listos en sus casas, donde sea que estén de forma remota. Justo estamos en estos momentos donde estamos cuidándonos y permaneciendo en esta sintonía, en esta armonía, en este hábito de estar congregándonos. Es súper importante de seguir manteniendo nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, pues qué bueno que estamos aquí, y también es un tiempo especial para poder ser generosos y poder corresponder a tanto que Dios ha sido generoso con nosotros. La verdad es que no podemos ganarle a Dios en dar. Tantas cosas que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos levanta día a día. De hecho, dice la palabra de Dios que hoy es nueva su misericordia. Entonces, el día de hoy Él tiene preparado algo especial para nosotros, y así es Él. No podemos negar su bondad y su amor, a pesar de todos los problemas que vemos en el mundo. Como cristianos y como creyentes, como hijos e hijas de Dios, estamos confiados en que al final tenemos un Padre que es bueno, y lo ha demostrado una y otra vez en nuestras vidas. Entonces, prepara tu corazón para poder darle a Dios. Ahí van a estar ya apareciendo los diferentes mensajes donde podemos hacer nuestros donativos y ofrendas, y vamos a hacer una pequeña oración para poder bendecir ese tiempo y pedir al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón. Padre, te damos gracias por ese tiempo que tú nos das para poder dar, para poder ser generosos, para poder reconocer que al final tú eres bueno y que nunca nos ha faltado nada. Gracias por tu perdón y tu misericordia, porque tú eres el primero que nos amó, y por eso te amamos. Amén. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas creando en nosotros, Señor, este corazón generoso, este corazón que se da y que no nada más piensa en sí mismo, sino piensa en cómo bendecir a los demás. Gracias por tu iglesia, gracias por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recordamos también, como nos decías tú ahorita, Ángel, todo el mes de agosto vamos a estar teniendo los servicios únicamente a través de las transmisiones en vivo, así es que para que estén bien conectados y bien pendientes de cada uno de los servicios, todos los jueves hay tiempo de aliento a las 7:30 de la noche, y todos los servicios dominicales comienzan a las 10:30, comienza el tiempo musical de alabanza a Dios, para que no te lo pierdes, para que podamos, como decías tú ahorita, me gustó mucho seguir en esta sintonía. Sabemos que a Dios no lo detienen las distancias ni las pandemias. Entonces, qué padre que podemos estar en este tiempo donde la tecnología nos permite estar así casi en el mismo cuarto. Creemos que tener esa intención de estar unidos en un mismo espíritu y concentrados, eso también va a hacer la diferencia. Entonces te invitamos a que hagas este espacio para, ya lo hicimos un momento con la música, con la alabanza, y ahora sigue este momento de enseñanza. Sigue concentrado, aparta este momento para que sea especial, no solo en tu casa o en donde sea que estés, sino también creyendo que hay más personas de nuestra comunidad haciendo lo mismo, y en general de toda la iglesia, teniendo estos momentos separándolos para unirnos como un solo cuerpo en Cristo, para aprender de Él y crecer en Él. Entonces, lo podemos también hacer a través de todos los medios que tenemos como comunidad, las mentorías, las comunidades remotas, los grupos de hombres, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes. Todo está disponible en línea. Por favor, pónganse en contacto con sus líderes para que puedan seguir conectados con Dios y los unos con los otros. Estén pendientes para la reprogramación de el servicio especial de bautizos, y también para todas las demás actividades que tuvimos que momentáneamente suspender, presenciales hasta nuevo aviso. Y bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Les saludamos desde acá, un abrazo, y esperamos pronto podernos ver. Estamos listos, que Dios les hable. Bienvenidos, hermanos, sean todos ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión. Nos da mucho gusto tenerlos aquí un día más en este domingo.
Sabemos que bueno, pues ahorita por la situación que estamos atravesando del COVID, pues estamos haciéndolo esto de manera virtual y lo más probable es que nos estén viendo desde sus hogares, desde sus casas, así que pónganse cómodos, agarren su tacita de café, espero que ya hayan desayunado, para que podamos recibir de esta palabra de Dios, porque sin importar la circunstancia en la que nos encontramos, eso no es un impedimento para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestras vidas y nos pueda hablar el día de hoy. En la época de los primeros cristianos eran perseguidos y aún así la palabra se extendió, así que esta pandemia no es problema. Sabemos que hay muchas personas que tienen familiares, que tienen seres queridos, o incluso tal vez algunos de ustedes están pasando por alguna necesidad de salud en estos momentos. Sepan que están en nuestras oraciones, tenemos fe de que Dios va a sacarnos adelante de estas situaciones difíciles, y yo sé que el Señor tiene para ustedes el día de hoy una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que puede ayudarnos en medio de estas circunstancias difíciles, porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. En este mes de agosto vamos a empezar una nueva serie que se llama Los Procesos de Dios, y el mensaje que yo traigo para ustedes es acerca de la vida de José el soñador. Y fíjense, antes de comenzar con este mensaje, pues muy con la época, pues ahorita están las Olimpiadas, ¿no? Hay algunos que se han estado desvelando para ver las competencias. Por ahí México ya se llevó medallas de bronce en 4 disciplinas, y es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso ver cuando un atleta llega a esa gloria olímpica, a una medalla de oro, el orgullo que siente, todo el éxito que se ve ahí en la premiación. Se toca el himno nacional del país que ganó, y es un momento muy emotivo tanto para el atleta, pero también para el país y las personas que pues viven en ese país, y muchos niños, muchas personas sueñan con ese momento. No, yo quisiera ser ese gimnasta, yo quisiera ser ese clavadista, esa persona que está compitiendo en natación, ese atleta. Pero lo que muchas veces no vemos es todo lo que hay detrás. Vemos la gloria, vemos el éxito y quisiéramos estar ahí, pero no vemos todo lo que hubo detrás, todo el esfuerzo, todo el entrenamiento, todo lo que tuvieron que disciplinarse esos atletas. Y yo estaba investigando un poco, más o menos cuánto tiempo le invierten, ¿no?, estas personas a sus deportes. Y yo veía más o menos una cifra en promedio que varios de estos atletas entrenan entre 4 y 5 horas diarias, 5 días a la semana, descansando 2 días. Pero no solamente la disciplina está en el ejercicio, sino también cuidan sus horas de sueño, así que tal vez no se van de fiesta tan seguido como quisieran. También cuidan mucho el descanso, cuidan mucho también la alimentación. Eso que, híjole, a lo mejor tú puedes ser bien disciplinado para el ejercicio, pero que no te toquen los taquitos de barbacoa el domingo en la mañana, porque ahí sí no jalas. Entonces, vemos la gloria de un atleta olímpico, pero no vemos el proceso que tuvo que seguir para llegar ahí. Para poder llegar a ese podio de primer lugar y tener esa medalla olímpica, tuvo que haber un proceso para convertir a una persona normal en un atleta de alto rendimiento y ser el número 1 de todo el mundo. Eso es increíble. Y entonces, cuando esto lo traspasamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que también hay procesos que tenemos que pasar nosotros para poder cumplir un sueño. Así como ese niño un día tenía un sueño de ser un clavadista profesional y un día se convirtió en Michael Phelps y ganó tantas medallas, así también hay sueños que han sido puestos por Dios en nosotros. Pero para poder cumplirlos y llegar a obtenerlos, necesitamos pasar por un proceso. Esos procesos muchas veces no son lindos, no son bonitos, son difíciles, son cansados. Muchas veces vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer claudicar, pero lo que nos espera si cumplimos el proceso
si pasamos de manera correcta la prueba, es ese galardón, esa medalla, ese sueño hecho realidad. ¿Cuál es ese sueño? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es ese sueño que tú tienes, que está en tu corazón, que tú anhelas, que tú quisieras conseguir? Muchas veces también no solamente son sueños, son necesidades. ¿Cuál es esa necesidad que tú tienes el día de hoy? Sea lo que sea, para poderla alcanzar, tiene que venir un proceso. ¿Pero qué es un proceso? Bueno, si vemos qué es la definición, es un conjunto de operaciones a las que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Me gustó mucho esta definición, porque a lo mejor si buscamos una explicación, pues un proceso puede ser, por ejemplo, el proceso que lleva en la cocina un chef para convertir los ingredientes en una pasta así al dente, bien rica, con su salsa de tomate, que son procesos así artesanales. Bueno, pues el proceso son todo ese conjunto de operaciones que este chef tiene que llevar para convertir algo que es una materia prima, por ejemplo, la harina, desde la harina transformarla en pasta, hasta el tomate, cebolla, ajo, transformarlo en salsa y poder pasar por todas las etapas que necesita para llegar a ser una pasta rica que nos podamos comer. Eso sería como la definición de un proceso. Y ¿sabes? Justo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros pasemos por una serie de operaciones o situaciones que van a transformar quiénes somos. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos acarreando y hay en nosotros muchas áreas que tienen que mejorarse. Si Dios nos pusiera en la posición en la que Él nos quiere poner, con las deficiencias y con esas áreas de oportunidad que tenemos hoy, lo más probable es que lo echaríamos a perder. Si Dios nos diera esa bendición tan grande que tiene para nosotros, pero con la situación que tenemos el día de hoy, lo más probable es que la desperdiciaríamos. Es por eso que necesitamos atravesar estos procesos para ser perfeccionados y poder disfrutar plenamente de lo que Dios tiene para nosotros. Esto fue lo que pasó en la vida de José. José, si lo ubican en la Biblia, José el soñador, ¿no? Hasta hay películas y caricaturas o películas animadas de este personaje de la Biblia, pues se caracterizó porque era un hijo de una familia ahí un poco irregular. Vivía con su padre, con su madre, sus medios hermanos. Jacob era su padre, y él era el 11 de 2 hermanos. Era del más pequeño, era consentido, era mimado. Y lo chistoso de esto es que literalmente era un niño chiflado. Era un niño mimado. La palabra nos dice que era el más amado, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Y había en su vida áreas que tenían que ser transformadas porque Dios le había puesto un sueño especial a él. Este niño le había puesto Dios el sueño de que iba a ser rey. Pero si Dios lo hubiera puesto en la posición de autoridad a José con la situación en la que lo encontramos en un inicio, lo más probable es que todo se hubiera echado a perder. ¿Cómo vemos a José en este inicio? Bueno, vemos que es un muchacho de 16 años, inmaduro. Dice que en la Biblia que él trabajaba con sus medios hermanos y que le chismeaba a su padre todas las fechorías que hacían. Era, como lo vimos, era consentido, era el más amado de sus hermanos. Incluso en una ocasión, su padre le hizo una túnica de colores y por esto todos sus hermanos lo odiaban. Entonces, a pesar de que era un niño consentido, pues también sufría de este maltrato de parte de sus hermanos. Y era un muchacho muy soñador.
La palabra nos dice en Génesis 37:6, dice, escuchen este sueño, cuando les comenzó a platicar el sueño José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Entonces, vamos a ir viendo aquí a lo largo de la vida de José el proceso por el cual tuvo que ser pasado para ser perfeccionado. Probablemente tú y yo podamos identificarnos en alguna de estas etapas porque estamos también nosotros atravesando esos procesos de perfeccionamiento. En un inicio, ¿cuál sería esta primera etapa? Bueno, esta primera etapa es la etapa cuando José está con su padre, en casa de su padre, José, el niño mimado. Esta primera etapa vemos a un joven inmaduro, pero soñador. Esta primera etapa es cuando tú comienzas a soñar, a tener sueños, comienzas a anhelar, a alcanzar posiciones, situaciones, todo lo que Dios pone en ti, pero existe esa inmadurez en tu vida y hay áreas en tu vida que tienen que ser cambiadas, que te están provocando situaciones difíciles a ti. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque podemos ver en la vida de José que lo que principalmente hacía que sus hermanos lo odiaran no era que su padre lo amara, sino era la manera en que él se comportaba. Cuando José les cuenta este sueño, no era en sí el sueño lo que había provocado el odio a sus hermanos, sino dice que en estos versículos que leímos, que lo odiaron por este sueño y la forma en que lo contaban. Entonces yo me puedo imaginar en esta primera etapa a José, este joven inmaduro, presumido, que andaba de aquí para allá con su túnica presumiéndole a sus hermanos, y aunque era un joven muy soñador y que Dios empezaba a mostrarse en esta etapa temprana de su vida que iba a estar con él, esas áreas de ser presumido, de ser chismoso, de ser como chiflado, como inmaduro, consentido, hacían que provocaban estos problemas en su familia. Yo quiero que tú comiences a preguntarte, ¿qué son las áreas que yo tengo en mi vida que me he dado cuenta que me han estado ocasionando problemas y que han sido trabas para que yo pueda alcanzar los sueños que tengo? Tal vez tú tienes un sueño de que tu familia sea una familia unida, una familia amorosa. Pero tal vez la manera en la que tú te comportas en tu familia, tal vez con orgullo, con rencor, con faltas de perdones, esté ocasionando que ese sueño no se cumpla. ¿Cuáles son esas áreas que tú puedes identificar el día de hoy que tienen que ser cambiadas y pulidas para que puedas alcanzar ese sueño como lo hizo José? Yo quiero que esto nos lo llevemos de tarea a cada uno de nosotros y a lo largo de este mensaje podamos ir reflexionando y meditando qué es lo que Dios nos quiere decir. En esta primera etapa de inmadurez del niño consentido, tú vas a tener muchos sueños, pero no vas a poder concretarlos. Y aquí es donde comienza el proceso. En este proceso, Dios te da los sueños, pero para poder alcanzarlos hay que pasar por el proceso de perfeccionamiento. La siguiente etapa la podemos ver cuando José es hecho esclavo. Lo que sucede en esta historia es que José, pues está chismeándole a su padre lo que hacen sus hermanos. Le regala a su padre esta túnica, sus hermanos ya no lo aguantaban. Y un día los hermanos se van a trabajar lejos. Y le dice su padre a José, ve y quiero que veas lo que están haciendo y que vengas y me traigas el reporte. Entonces José va y los busca. Y cuando todavía venía a lo lejos, yo me imagino que por la túnica de colores, ¿no? Lo vieron los hermanos y dijeron, ay, híjole, ahí viene este. ¿Sabes qué? Vamos a matarlo. Se pusieron todos de acuerdo
Y uno de sus hermanos dijo, oigan, no, espérense, ¿para qué le hacemos este mal? Luego después vamos a tener que encubrirlo, vamos a tener que mentir, bueno, mejor no lo matemos, vamos a echarlo a esta cisterna. Y ese hermano quería en realidad salvarlo. Todos dijeron, bueno, está bien, lo echaron a la cisterna, no tenía agua, ahí se quedó. Pero luego, este hermano que quiso salvarlo se fue, los otros hermanos siguieron ahí comiendo, y vieron a lo lejos unos mercaderes, unos vendedores. Y dijeron, oye, ya sé, pues mira, si lo matamos, después tenemos que encubrir aquí lo que hicimos. Vamos a venderlo. Y entonces lo venden por 20 monedas de plata a estos mercaderes, y ahora José es hecho como esclavo. Dice la palabra en Génesis 37:19, aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Qué buenos hermanos, qué chulos, qué lindos, que dijeron, bueno, no lo matamos, pero pues vamos a venderlo como esclavo. La verdad es que en medio de esta situación tan difícil, de este problema familiar que vemos aquí, Dios estaba en control. Y eso es algo muy importante. Porque cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una dificultad, lo primero que viene a nuestra mente es esa soledad, ese abandono, pero también ese sentimiento de que todo está fuera de control. Y déjame decirte que sin importar lo que estés viviendo el día de hoy, sin importar la situación tan difícil por la cual estés atravesando, sin importar qué sea ese proceso en el cual estás, Dios tiene el control. Y esa debe de ser la promesa que nos debe de sostener para poder atravesarlo. Porque ahí es donde se va a cumplir lo que Dios dice en su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Tal vez en el momento del proceso, obviamente no vas a verlo, pero recuerda que Dios sabe por qué razón pasa todo. Estoy seguro que José, cuando fue vendido como esclavo, él no entendía a dónde iba. Tal vez ese sueño, él decía, ya aquí se acabó. Es más, incluso pues los hermanos por eso lo vendieron. Dijeron, vamos a venderlo, vamos a matarlo, a ver dónde queda ese sueño. Tal vez José en ese momento, cuando fue vendido, él pensó que todo ahí se iba a terminar. Pero estoy seguro también que él en un momento tuvo que tener esa intimidad con Dios, esa cercanía, esa buscarlo para sostenerse de algo y poder mantenerse firme en medio de esta prueba. La Biblia no nos habla acerca de qué fue lo que pasó en esta etapa donde José estuvo como esclavo. Simplemente vemos a José donde es vendido y después cuando José llega a casa de Potifar, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo estoy seguro y puedo imaginarme que en este periodo, en este proceso, José se sintió abandonado, José se sintió impotente, se sintió triste, se sintió solo. Pero la única manera en la que él pudo haber salido de esto fue porque su sustento y su dependencia fue Dios. Y esto es algo que nos debe dejar pensando y nos debe hacer meditar. En medio del problema, en medio de la aflicción, ¿en dónde estás poniendo tú tu confianza? En medio de esta prueba que estás pasando y de este proceso, ¿estás confiando en los doctores? ¿Estás confiando en tus habilidades? ¿Estás confiando en el dinero que tienes en la cuenta en el banco? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en tu salud? ¿Estás confiando en tus seres queridos? ¿En tu relación? ¿En tu pareja? ¿En qué estás confiando? Déjame decirte que si no es Dios en lo que estás confiando, estás edificando sobre la arena. Solamente Dios es el único que puede sacarnos adelante en medio de una situación difícil. Cuando llega el diagnóstico que no esperábamos del doctor, cuando llega ese despido del trabajo, cuando parece que ya no hay nada que se pueda hacer por nuestra familia, busca a Dios.
depende de Él. Búscalo verdaderamente. Que sea tu sustento y tu firmeza. Porque solamente Él es el que puede sacarte adelante en medio de esa dificultad. Estoy seguro que aunque la Biblia no lo menciona, eso fue lo que pasó. Porque no hubiera existido otra manera en la que José hubiera podido mantenerse firme. ¿Cómo sabemos que estuvo firme? Por el proceso siguiente que llevó. Porque el siguiente proceso es el José en casa de Potifar. José como sirviente. José es vendido por estos mercaderes ismaelitas a Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón. Entonces es vendido ahí y José comienza a servir a este jefe. Comienza a trabajar para él. Pero no comienza a trabajar así desganado, comienza a trabajar así a la fuerza. Aunque fue vendido en contra de su voluntad, él hizo las cosas con excelencia. Y Dios lo bendijo. Y es por eso que sé que estoy confiado en que José tuvo esa dependencia de Dios, porque lo primero que hacemos cuando comenzamos a pasar por prueba, empezamos a dudar de Dios. Y si no estamos firmes en Él, no vamos a poder hacer las cosas con excelencia ni ponerlo a Él como prioridad. Sin embargo, José puso a Dios como prioridad en todo lo que hizo, sin importar esta situación que él estaba pasando. Él muy bien pudo haber dicho: Dios, si tú existes, ¿por qué dejaste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué dejaste que fuera aquí abandonado en casa de Potifar? Él lo pudo haber dicho, pero él decidió dejar que Dios actuara en su vida, vivir con excelencia y cumplir y ver cuál era ese propósito que Dios tenía para él. Dice Génesis 42, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto de qué iba a comer. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque como les digo, cuando pasamos por la prueba muchas veces renegamos. Pero cuando tú buscas que Dios sea tu sustento en medio de esa prueba y esa dificultad, lo correcto es tener la actitud de José. Es hacer las cosas con excelencia. Estás en un trabajo que no te gusta. Sigue haciendo las cosas con excelencia. Tu jefe no reconoce tus logros, no reconoce lo que haces. Tú sigues sirviendo con excelencia. En tu casa, tu esposa, tu esposo, tal vez no están cumpliendo las funciones que les corresponde. Hay mucha violencia, hay pleitos, hay enojos. No sientes que te estén tratando con amor. Tú sirve con excelencia. Tú ama. Tú haz las cosas como si las hicieras para Dios. Esa es la actitud correcta que tenemos que tener. Estás pasando por enfermedad. Aunque sea difícil, aunque parezca imposible, alaba a Dios. Y dale gracias a Dios por tu salud. Dale gracias a Dios por tu vida. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que tuvo José. Y eso es lo que lo mantuvo firme para pasar por este proceso en casa de Potifar. Y vemos como en medio aún de este proceso, aún así José veía la mano de Dios en su vida. Porque bendecía todo lo que hacía y la gente lo veía. Potifar se daba cuenta. Y eso mismo va a pasar en tu vida y puede pasar también en la mía. Sin importar el proceso que estemos pasando, si Dios es nuestra prioridad, si Dios es nuestro sustento, si hacemos las cosas con excelencia como para Él, Dios va a bendecir y va a prosperar lo que sea que estemos haciendo, lo que sea por lo que estemos pasando. Pero me gustaría que ahí se hubiera quedado la historia, pero no fue así. La verdad es que
parecía que las cosas se ponían bien y después se pusieron peor. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Creemos que todo va a ir mejorando y después todo se desploma. ¿Qué fue lo que pasó? Estando en casa de Potifar, la Biblia nos dice que José era muy apuesto. Dice Génesis 47, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Aquí podemos ver esta situación, esta tentación a la cual se enfrentó José. Y lo que sucedió es que una y otra vez la esposa de Potifar iba y lo trataba de seducir, hasta que en una ocasión lo jaloneó de su ropa y José, dejando su ropa atrás, huye. Después de esto, la esposa de Potifar lo acusa de haberlo violado y es metido José a la cárcel. Todo se fue de mal en peor. Vemos ahora a José en la cárcel por una injusticia, pero vemos a un José que había comenzado a ser pulido. Vemos, si lo comparamos ahorita al José mimado, chiflado en casa de su padre, después al José esclavo y ahora al José que está en casa de Potifar, podemos ver una evolución y podemos ver cómo Dios fue puliendo su carácter. De ser un niño mimado, vemos después a un José que dependió de Dios. Y ahora vemos a un José, a un hombre que hace las cosas con excelencia, que pone a Dios como prioridad. Y eso es a mí algo que me sorprende mucho, porque él no simplemente le dijo a la esposa de Potifar, no. Lo que a él lo motivaba, el poderse mantener puro, el no cometer este pecado, fue Dios. Y esas palabras es algo que nos debe de resonar en nuestra mente cuando le dijo, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios. Muchas veces nosotros no pensamos en qué es que podamos fallarle a Dios. José lo pensó, José no quería fallarle a Dios. Vemos ahora a este joven que empezó a ser pulido. Y esta fue una prueba, fue una tentación. Y José la pasó y la cumplió y no pecó. Algo que nos deja aquí una enseñanza es, pues vemos que aun y que José hizo lo correcto, no recibió lo que tal vez uno esperaría. A veces creemos que por hacer las cosas bien va a venir premios, galardones y inmediatamente va a venir la bendición de Dios. Pero puede ser que suframos de injusticia, como lo vivió José, y puede ser que eso también sea parte del proceso de algo que Dios quiere enseñarnos. Aunque no sea algo grato, la verdad es que Dios está en control. Aunque las cosas se pongan feas y peores, Dios sigue en control. Eso lo podemos ver porque en Génesis 40:21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Aquí podemos ver ahora cómo José, después de haber pasado por esta injusticia, después de haber obrado bien en medio de esa prueba, de esa tentación, y de haber recibido esto de ser lanzado a la cárcel, él no abandonó su fe. Él se mantuvo firme en su relación con Dios. Él se mantuvo firme en su carácter, sin importar que ahora estaba en la cárcel,
sin importar que había pasado una injusticia. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos porque incluso aquí él seguía haciendo las cosas excelente. Y esta es la siguiente etapa, el siguiente proceso que José vivió. José José encarcelado. En este proceso vemos a este José que se mantuvo firme sin importar que fue encarcelado por una injusticia. Se mantiene sirviendo con excelencia, poniendo a Dios como prioridad. Y podemos verlo que aún aquí en medio de esta situación, Dios seguía teniendo el control. Dios seguía manteniendo y mostrándole su fiel amor a José. Y yo quiero que ahí, en donde tú estás, te pongas a meditar en qué cosas son las que Dios te está mostrando, a pesar de la prueba, de la dificultad, del problema que estás viviendo. ¿Cuáles son las cosas que tú puedes ver que Dios aún sigue obrando ahí y te está mostrando su fiel amor? Así como lo hizo con José. Porque esas son pruebas y evidencias de que Dios está contigo y no te está abandonando. Recuerda, no hay nada que se mueva en este mundo que se salga de la voluntad de Dios. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Tal vez no lo entendamos ahorita, así como José tal vez no lo entendía en la cárcel, pero estaba a nada de recibir su bendición. Vemos cómo aquí José siguió continuando con el proceso de perfeccionamiento. Siguió dependiendo de Dios. Siguió manteniéndose como un siervo fiel. Ahora sirviendo en la cárcel al jefe de los presos y al director de la cárcel. Y Dios, aún en esa posición, lo volvió a poner en autoridad. Si tú quieres estar un día en autoridad, primero tienes que aprender a estar bajo autoridad. Si tú quieres un día estar en una posición de poder, primero tienes que aprender a servir. Y eso fue lo que pasó con la vida de José y lo hizo a la perfección. En este lugar José fue pulido una y otra vez. Fue otra vez entrenado para poder recibir autoridad, para servir, para hacer las cosas con excelencia, para confiar a Dios. Y estoy seguro que ahí en esa cárcel, no era un lugar bonito, José seguía manteniéndose y teniendo una comunión estrecha con Dios. Porque es lo único que pudiera mantenernos con vida y con esperanza. Solamente el estar seguro de que Dios va a hacer algo y que Dios va a cumplir ese sueño es lo que nos puede mantener firmes. Después sucedió algo extraño. Estando en la cárcel, hubo un pleito ahí con el rey, con dos sirvientes, y el copero y el panadero fueron mandados a la cárcel también. Estando en la cárcel, tuvieron un sueño, este copero y este panadero. Se lo platicaron a José, y José pudo darle la explicación o el significado de este sueño. Les dijo que uno iba a ser restituido en su cargo y el otro iba a ser sentenciado a muerte. El copero, al cabo del tiempo, el copero fue restituido como José se lo había dicho y el panadero pues fue sentenciado a muerte. Sin embargo, este jefe de los coperos, dice la Biblia en Génesis 40:23, se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Es algo increíble porque tal vez José en ese momento, él pensó que, no, pues le voy a decir a este copero que se acuerde de mí. Le dice ahí en unos versículos, le dice, te van a restituir, acuérdate de mí cuando estés ahí con el faraón, pues para que me saquen de la cárcel. Tal vez José pensaba que por ahí iba a venir su redención, pero no fue así. El copero se olvidó por completo y ya no se volvió a acordar nunca más de él. Pero lo que me da mi esperanza es que tal vez el copero se olvidó de José, pero Dios no se olvidó de él. Ni de José, ni del sueño que puso en él. Y Dios estaba por cumplirlo y hacerlo de una manera que tal vez José ni se lo imaginaba. Dios es el único que puede abrir puertas en donde no las hay. Dios es el único que puede darnos la salida a través de cosas que ni tú te las vas a imaginar.
Dios es el único que puede darte esa bendición que estás esperando y va a llegar del lugar que jamás lo ibas a imaginar. Pero tienes que mantenerte firme en este proceso, así como lo hizo José, depender de Dios para poder atravesarlo. La última etapa, lo último que sucedió es que José, estando en la cárcel, el faraón tuvo ahora un sueño. Y él pues junta a sus sabios, se los cuenta, y nadie podía decirle el significado de este sueño. Y entonces alguien se acuerda y dice, ay, hay un José que es muy soñador, pero que también sabe interpretar los sueños. Lo mandan traer, le cuenta este sueño que había tenido, y José, eran 2 sueños, y José los escucha y les dice, Faraón, este sueño es de parte de Dios, y por eso lo estás viendo 2 veces, pero es la confirmación de lo mismo. Va a venir un hambre a Egipto, tú tienes que ser sabio, tienes que administrar los granos y Dios va a guardarlos. Él le dice, ¿sabes qué? Yo te sugiero que tú nombres a gente responsable, a gente capacitada, que pueda recolectar grano y que se encargue de esto. Y ahí es donde viene la redención para José. Porque Dios obró sobre el corazón de Faraón. Y Faraón dijo, bueno, ¿y a quién más voy a poner? ¿A quién más hay más sabio que este José? De ahora en adelante, tú vas a ser el segundo en Egipto. Tú vas a ser el segundo al mando y solamente yo voy a estar arriba de ti. Todo lo que tú digas se va a hacer y tú te vas a encargar de esta tarea. Y vemos aquí la conclusión de lo que Dios quería hacer. Dios había comenzado el proceso de transformación de un niño mimado para llevarlo a ser ahora un príncipe. Ese sueño que José había tenido y que le había contado a sus hermanos y a sus padres y que se habían enojado con él, ahora se estaba volviendo realidad. Pero no era el mismo José, no era el mismo niño mimado. Ahora era un hombre maduro, un hombre que dependía de Dios, un hombre con carácter, un hombre que hacía las cosas con excelencia, un hombre que recibía autoridad, pero que también sabía ejercer esa autoridad. Todas esas cosas que necesitaban ser pulidas, había llegado el momento en el que ya habían sido pulidas y él estaba listo para recibir esa bendición. Lo impactante de este relato es que no solamente Dios quería bendecir a José y ponerlo por príncipe. Dios tenía un objetivo. Dios ya tenía un plan. Y es que cuando llegara esta hambruna que iba a llegar a esas tierras, también iba a afectar la casa de José. Iba a afectar a sus hermanos, a sus padres. Y muy probablemente no iban a tener que comer. Pero debido a que José ahora se encuentra en Egipto y es puesto por autoridad, y en Egipto ahora hay grano, más adelante en la historia vemos que la familia de José se salva. Porque sin tener nada que comer, ellos ahora van a Egipto, y ahí es donde se da este reencuentro de la familia de José, donde su padre se entera que no había muerto, donde se llenan de gozo, incluso hay esta reconciliación de los hermanos que lo habían vendido, y vemos cómo todo había tenido un propósito desde el inicio. Para los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Tal vez en José, cuando es echado a la cisterna, no lo sabía. No entendía por qué tenía que estar en esa cisterna. Tal vez José, cuando estuvo vendido como esclavo, no entendía por qué tenía que ser vendido como esclavo. Tal vez José, cuando estaba en casa de Potifar, no entendía por qué tenía que estar sirviendo a Potifar. Tal vez José, cuando es encarcelado por una injusticia, por algo que no hizo, él no entendía por qué estaba ahí encarcelado como por una injusticia. Pero en cada una de las etapas, en cada uno de los procesos, sin importar la dificultad, sin importar la prueba, sin importar lo que estaba pasando, él se afianzó de Dios
no negó su fe, se mantuvo en una relación íntima con Dios, lo puso como prioridad, trabajó de manera excelente y Dios cumplió ese sueño que le había dado José. Toda esta serie de eventos lo llevaron hasta donde tenía que estar, como príncipe, como el segundo de todo Egipto. Ese sueño cumplido también puede ser tu sueño, tu necesidad por la cual estás pasando hoy. Pero sin importar lo que estés viviendo, sin importar la etapa o el proceso, recuerda que los procesos son para transformar algo. Y Dios lo que quiere es transformar nuestra vida. No dejes que la tristeza, la soledad, el abandono de la cisterna te destruyan. No dejes que el por qué, las preguntas de ser esclavo te roben tu fe. No dejes que las injusticias que vivas, tal vez que todo se ponga mal y peor, rompan esa comunión que tienes con Dios. Sino cada una de las circunstancias que vas viviendo, cada uno de los procesos que vas atravesando, lo que hagan en nosotros es que dependamos más de Él. Solamente de esta manera Dios va a poder pulir y perfeccionar cada una de las áreas que hay en nosotros para poder llevarnos de ser un niño mimado a ser un rey. De tener un sueño a verlo cumplido. De tener esa necesidad que estás pasando, atravesar por todo este proceso doloroso, pero ver su respuesta. Yo te quiero invitar el día de hoy a que si tú estás atravesando por este momento difícil, por este proceso, ya sea económico, familiar, de salud, personal, emocional, espiritual, yo te invito a que hagas un alto el día de hoy y que puedas buscar depender de Dios como lo hizo José, vivir y servir con excelencia y ponerlo a Él como prioridad, para que Dios pueda contestar y ayudarte a atravesar este proceso tan difícil. Y te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes la situación y el proceso tan difícil por el cual estoy atravesando. Tú sabes que muchas veces he querido tirar la toalla, que me he preguntado por qué, que incluso he querido renunciar a mi fe, al no saber por qué tengo que estar atravesando esto tan difícil. Pero el día de hoy, a través de la vida de José, yo he aprendido que tú lo que quieres hacer es transformarme, que estos procesos son necesarios para que yo pueda ser cambiado y pulido, porque tú me has dado un sueño que vas a cumplir, pero quieres cambiar lo que hay en mí. Yo quiero pedirte solamente, Dios, que sin importar lo que pase, lo que esté sucediendo el día de hoy, que no permitas que yo me aleje de ti. Quiero pedirte que me ayudes a depender cada día más de ti, a que mi fe crezca cada día más, a que mi dependencia en ti crezca cada día más, a que yo pueda, Señor, buscarte cada día más y encontrarte y poderte amar, para que yo pueda, Señor, cumplir cada cosa que tengo que hacer con excelencia y hacerla como para ti, mantenerme firme, Señor, y ponerte como prioridad como lo hizo José. Y Dios, dame la paciencia para esperar que estos procesos los pueda atravesar. Y dame, Señor, la fe para mantenerme firme, Señor. Porque yo el día de hoy sé que tú vas a transformarme y vas a llevarme a esa posición y vas a cumplir ese sueño en mí. Te doy gracias y te pido que tú estés conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues esperamos que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les mandamos un gran saludo. Cuídense, manténganse con las medidas de sanidad que nos están recomendando. Seamos sabios, pero también tengamos fe.
Tengamos fe en que Dios está con nosotros, que Él es el que nos va a ayudar a poder atravesar esta situación de salud que estamos viviendo, y tengamos fe también que Dios va a traer la sanidad a la vida de cada uno de nuestros familiares y seres queridos que lo están atravesando. Estamos orando por ustedes, y hermanos, sepan que los amamos, no porque estemos aquí distantes o en línea, estamos lejos. Aquí estamos cerca orando, les mandamos un saludo, los extrañamos y les amamos mucho, y que Dios los bendiga.